y aprovechaba este anonimato para criticar a todos. Todas las cosas que funcionan mal en los juzgados y que hacen mal los funcionarios, pues yo aprovechaba para criticarlas. O sea, es que es una locura. Y yo veo gente que participa en subastas sin tener ni idea y que luego me consultan, es que me he metido en este lío. Y yo me echo las manos a la cabeza porque es que flipo con algunas cosas que hace la gente. Y estaba la gente empujando como loco y yo pensando, en la que se van a meter, en la que me metí yo, simplemente aquello solo lo pude solucionar porque quebré las subastas. O sea, perdí 1.900.000 pesetas, que las NPLs ya no me parecen buen negocio inmobiliario. Y en esa misma casa, una pistola, en un cajón. Ostras. Ojo, yo cogí, macho, y dije, mira, no quiero líos. Porque tampoco había entrado yo pidiendo la posesión. Como Sí. era de un muerto, también había entrado con las bravas. Cogí la pistola y a la basura. Lo ocupa en una subasta, es muy fácil negociarlo. Oye, Héctor, Tristán, haz una nueva normativa de subastas. No pensando en el bien común, hazla pensando en tu beneficio personal. Zaca, y hubiera sacado yo esta misma normativa. Bienvenidos al segundo episodio del podcast El lado oculto de la inversión. Y en esta ocasión tenemos nuestra primera entrevista y como no podía ser de otra forma, dado que es un podcast centrado en la inversión inmobiliaria compleja, como son subastas, compras de crédito, cesiones de remate, pues tenemos como invitado a Héctor Arderius, más conocido como Tristán el Subastero, que probablemente todo el mundo que se ha metido en este mundo le conoce. Aún así, para ser alguien despistado, ¿quién es Héctor Arderius y a qué te dedicas? Bueno, primero saludar a tu audiencia. Estoy encantado de estar aquí charlando contigo. Me encanta hablar de subastas. Y os comento que Tristán el Subastero es un inversor pequeño, un inversor artesanal que tiene el mérito de llevar en el negocio de las subastas y inmobiliario en general por más de 30 años viviendo de él. Perfecto. Y bueno, estás muy centrado en subastas o, bueno, eres muy conocido por las subastas, ¿no? De hecho, eso, tu alias es Tristán el Subastero, ¿no? Entonces, he escuchado que tú llegaste a las subastas porque querías adquirir una vivienda en una zona concreta de Madrid y te resultaba imposible en el mercado tradicional y ahí es cuando descubriste las subastas. ¿Fue así efectivamente o cómo fue? Sí, sí, la verdad que mi idea, yo era marino mercante, mi idea jamás hubiera sido dedicarme a este negocio, pero yo quería vivir en una zona que me gustaba mucho, donde vivía la hermana de mi padre, mi tía Paloma, y me llamó y me dijo, oye, que ¿sabes qué? Bueno, había mirado algunas casas, pero se salían de mi presupuesto, yo no tenía tanto dinero. Me dijo, oye, que salen a subasta 30 subastas, o sea, que salen 30 casas aquí en subasta. Es una organización muy bonita, a unos 25 kilómetros de Madrid, que había ganado un premio de arquitectura. Era un sitio muy chulo. Y allí me presenté en la subasta, sin dinero, sin tener ni idea, o sea, lo que yo jamás le recomendaría a nadie, sin haberme formado, o sea, era un pipiolo total, tenía 24 años y así gané la primera subasta. No la gané yo, la ganó un subastero que luego me cedió el remate y esa fue mi primera experiencia. Perfecto. Y luego, una curiosidad, ¿no? Lo de Tristán entiendo que, bueno, según he escuchado en la entrevista, fue para mantener el anonimato, ¿no? Porque estabas publicando en tu blog y luego posteriormente en Rankia. Ahí estabas atizando a algunos funcionarios, ¿no? De justicia. Y además, bueno, también querías mantener el anonimato respecto al resto de subasteros porque era una cuestión un poco compleja en aquel momento, entiendo, ¿no? Entonces fue por ello, ¿no? A ver, en principio me daba mucho corte que lo supiera. En principio, ni de coña quería que lo supieran los funcionarios porque efectivamente les daban mucha caña y aprovechaba este anonimato para criticar a todos. Todas las cosas que funcionan mal en los juzgados y que hacen mal los funcionarios, pues yo aprovechaba para criticarlas. Pero también me daba mucho corte por mis compañeros, porque yo les veía todos los días y tal, y yo en el blog, como contaba nuestro día a día, pues me daba corte decir, pues soy yo, ¿sabes? Y tampoco quería que se extendiera la noticia porque luego me podría perjudicar. También pensaba, jolín, luego se lo van a contar a las funcionarias del juzgado 31, que son de armas tomar, y verás tú la que me van a liar. Y por eso fue el querer mantener el anonimato. Lo mantuve hasta 2015 porque como estaba preparando la formación que tengo yo de subastas, bueno, me dijeron, a ver, tú siendo anónimo, como Tristán Cero, no vas a vender ni un clavel. Vas a tener que empezar a vender como Héctor Derius y sobre todo con tu imagen,
porque nadie compra a una sombra, necesitan una imagen. Y entonces ya me cogí un fotógrafo, me fui al centro de Madrid, me hice unas fotos y las extendí por toda mi página web, por Subastanomics, y ya está. Y a partir de ahí ya fue oficial. Pero coincidió con que venían ya, en 2015, vinieron las subastas electrónicas y yo dejé de ir a los juzgados. Dejé de ir a preguntar por mis expedientes Claro. y dejé de participar en subastas presenciales. Con lo cual, pues mira, era el momento adecuado. Sí, sobre todo que yo creo que desde ese momento, por ejemplo, lo de consultar el expediente judicial y eso ya prácticamente es inviable. O sea, que muy pocos juzgados te dejan, ¿no? Antes sí que a lo mejor había ese trabajo más directo con el juzgado, ¿no? Más relación con el oficial, digamos, pero hoy día es prácticamente imposible. Muy pocos juzgados te dejan. Bueno, en Madrid todavía hay algunos, o no dejan, pero a ver, yo ya no voy casi a los juzgados, pero Sí. yo cuando voy o cuando va gente que colabora conmigo, nos conocen y a mí algunos sí me lo dejan ver. Por supuesto, el 31 y el 32, ni de coña, ni de coña. Esos fueron casi los primeros que se agarraron al... No, eso ya está todo colgado en el boletín oficial del Estado, ahora ya dejarnos en paz. Bueno, pero es que de hecho el 31 y el 32 muchas veces ahora ya no cuelgan ni certificación de dominio y cargas ni nada. Edicto y se acabó. Es terrible, es Sí. terrible, es terrible. La verdad es que ya entonces fueron los primeros en dejarte solamente leer la certificación de cargas, fueron prácticamente los primeros juzgados que no te dejaban el expediente completo, sino simplemente lo que hacían era en la puerta del juzgado, dejaban en un cajón de cartón, dejaban ahí todas las certificaciones de cargas y ahí era lo que te dejaban ver, simplemente. Sí. Claro que hay que saber suplir la falta de información, todo lo que antes se conseguía en el expediente judicial, pues hay que saber suplirlo encontrando, averiguando las mismas cosas, pero por otras vías. Eso es. Entonces, incidiendo un poco en eso, ¿cómo ha cambiado el negocio de las subastas desde que tú empezaste? Porque creo que la primera fue en el 80 y algo, ¿no? Esa que ganaste para ti, aunque luego profesionalmente ya empezaste en los 90, ¿no? Sí, Pero, ¿cómo ha cambiado? Entiendo que ha cambiado radicalmente. radicalmente. Yo cuando empecé profesionalmente en el 91, en la primera subasta que gané profesionalmente, que era un piso enorme de 180 metros cuadrados en la calle Desengaño, en Desengaño, sí, en Desengaño, eh, mi primer choque fue que llegué al juzgado y mi primer choque fue que era un ejecutivo del año 85, así. Y yo decía, ¿pero cómo? Si estamos en el 91, ¿cómo ha tardado tanto en procesarse? Y me dijo, bueno, pues espérate, ya verás tú tu subasta hasta que te demos las llaves. Y ese fue el primer choque. Vale, entonces, todavía las ejecuciones ordinarias se podía hacer el remate, pero yo no sabía que ya se había legislado, porque creo que la ley es del 91, que ya no se pudieran ceder el remate. Bien, pues ese fue el primer cambio. Pero ese cambio de una ley que había sido unos meses antes de que yo empezara profesionalmente, en realidad no se empezó a aplicar hasta mediados finales de los 90, hasta el 96 o 97, no se empezó a aplicar, por una cosa que va a suceder ahora también con los nuevos cambios, que es que como los cambios solo aplican a los procedimientos que se inician a partir de la publicación en el BOE de esa ley, resulta que todos los procedimientos y con una acumulación que tienen de que las ejecuciones ordinarias tardaban 5 o 6 años en llegar a subasta, pues claro, todavía hubo muchos años en los que yo ni me enteré de que existía esa ley. Bueno, primer cambio, que ya no se podía hacer el remate. Luego ya llegó la nueva ley de enjuiciamiento civil. Ese fue otro cambio. Ya no se con esa nueva ley, además de muchas otras cosas, tampoco se podía hacer el remate en las ejecuciones hipotecarias. Vale. Luego vinieron el cambio más grande, que no fue un cambio en lo que es la tramitación, porque apenas tocó la ley de enjuiciamiento civil en cuanto a lo que es las subastas, solo tocó en cuanto a la celebración, que es el gran cambio de las subastas electrónicas. A partir de entonces, eso fue un cambio radical porque no solo cambió la forma en la que tú tienes que entender la normativa que va a transformar las subastas, sino que cambia tu forma de trabajar. Es que a partir de entonces ya prácticamente no vamos a los juzgados. Si es que entre que tú filtras en el portal de subastas del BOE, ya tienes todo. Ya antes de eso, nosotros nos suscribíamos a un boletín que te decían las subastas que se iban a celebrar dentro de 3 semanas. Eran unas páginas amarillas en las que, bueno, pues costaban creo que
120 euros, una cosa así al mes, que no tiran esa información. Y tú ibas luego con esas páginas y vas a los juzgados a ver los expedientes. Es que ahora lo ves todo o en la alerta subastas o en el portal de subasta del BOE. Ves todo lo que se va a celebrar. Y no solo lo ves, sino que te vas a Google Maps, pumba, sin moverte del asiento. Ves si el piso es más o menos tal, más o menos haces un pequeño estudio. Luego coges y lo ves por fuera. Luego vuelves al portal de subastas y te bajan la certificación de cargas. La abres, o sea, no te la bajas, la abres. Ves si tiene cargas o no. Y con eso, macho, ya has hecho el 70% del trabajo. Sí, sí. Y en eso ha cambiado. No te ha quitado el ir a visitar los pisos y a estudiarlos, pero sí el filtrar muy bien a qué subastas vas a participar o no. Ese es el principal cambio. Y luego, el último cambio, que es el de enero, Sí. que se empieza a aplicar a partir de los procedimientos ahora de principios del mes pasado, a principios de abril, que ese es un cambio radical. Eso es, luego te preguntaré a ver tu opinión sobre ello. Y luego, si tuviese que empezar a día de hoy, ¿qué cuestiones harías distintas de cómo empezaste en tu momento? Entiendo que teniendo en cuenta los cambios radicales que ha habido, ¿no? Desde aquel momento, pero con las circunstancias actuales. A ver, yo empecé de cero y lo aprendí todo por mí mismo. Mi primera subasta yo no se la recomendaría a nadie. O sea, ahora lo miro para atrás y me parece una locura. Mi primera subasta profesional, yo había adquirido o sea, había adquirido experiencia porque había participado en otras subastas que no había ganado, pero yo hoy, aunque puede parecer interesado, tú tienes una formación de subastas, yo tengo otra, y mi respuesta puede parecer interesada, pero yo no participaría, o sea, yo ahora mismo cambiaría eso. Yo no participaría sin antes haberme formado, porque realmente yo ahora lo veo y digo, ostras, es que es una locura. O sea, es que es una locura. Y yo veo gente que participa en subastas sin tener ni idea y que luego me consultan, es que me he metido en este lío. Y yo me echo las manos a la cabeza porque es que flipo con algunas cosas que hace la gente. Ahora que conozco las subastas y que sabemos que pueden suceder cosas malas a la gente que mete la pata, yo a todo el mundo le diría, o sea, yo si volviera a nacer, volvería a dedicarme a esto porque me encanta y porque pienso que es un camino muy rápido para que te vaya muy bien en la vida, pero me formaría. Vale. Y yo siempre digo que el que no ha cometido un error en una subasta es porque no ha participado en las suficientes, ¿no? Porque al fin y al cabo, todo el mundo que nos dedicamos a esto de una forma más o menos recurrente, en algún momento vas a cometer un error, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido tus principales errores en subastas? Ya he escuchado alguna entrevista tuya que has comentado algunos solares, ¿no? Que tuviste algún problema y demás. Y luego, sobre todo, o sea, el problema, ya cuando tienes adjudicado lo que sea, ya no lo puedes evitar, ¿no? Pero es cómo gestionas ese error, qué haces con ese activo y demás. Claro, mira, aquel error, el de las parcelas de Miraflores de la Sierra, que, por cierto, es que flipas. Luego salieron otra vez a subasta, a principios de este siglo, cuando ya estaba todo más disparado. Y yo fui a esa subasta solo para ver, solo para ver. Bueno, la sala estaba llena. Sí. Salió en el juzgado 32, creo, o el 31, que tenían la misma sala de audiencias. Estaba llena. Y estaba la gente empujando como loco. Y yo pensando, en la que se van a meter, en la que me metí yo, simplemente aquello solo lo pude solucionar porque quebré la subasta. O sea, perdí 1.900.000 pesetas, Sí. de 18.000 euros de ahora, y listo. Porque no había manera de gestionarlo. O sea, eran parcelas urbanas, pero no urbanizables. No. Y ya está. Entonces no había manera. Además, tenía una pendiente enorme, o sea, ahí no se iba a poder construir jamás. Luego, yo te digo una cosa: cuando metes la pata en las subastas, que no hay quien no la meta, luego muchas veces te puedes librar con la gestión. Gestionándolo bien, gestionándolo si la has metido respecto al estado posesorio, pues gestionándolo bien con la persona que esté dentro, lo puedes solucionar. Si la has metido en el juzgado, pues luego pues visitando mucho a la funcionaria o al funcionario y tratando de que te ayuden en la tramitación, hablando con el secretario judicial. Mira, me ha pasado esto, no sé qué tal. Vale, pero en los mis inicios metí la pata en aquellas parcelas de Miraflores y luego, fíjate tú, 25 años después, ya con un montón de experiencia, volví a meter la pata en 2019, hace poco relativamente, con la ley 1/2013. No. Yo fui a visitar una vivienda
todo me decía que era Ocupa, la persona no me abrió la puerta, todos los vecinos me dijeron que era una Ocupa, no era una Ocupa, era la expropietaria. Jolín, ¿por qué los vecinos la llaman Ocupa, macho? Si es su vecina de toda la vida, que ha dejado de pagar la hipoteca y que le han quitado la casa. Bueno, pues la llamaban Ocupa porque estaban cabreados porque llevaban unos cuantos años sin pagar la comunidad. El caso es que no era una Ocupa y me la he comido con patatas y ahí está la tía. O sea, sigues manteniendo ese activo. Sigo manteniéndolo porque, claro, a ver, ¿qué le ofreces? Es que yo lo he intentado por activa y por pasiva, pero ¿qué le ofreces a una persona que sabe que ahora lo han extendido hasta el 2028? Que es un piso que se podría alquilar hoy a 1.100 euros como mínimo, ponle 13.000 euros al año y que lleva desde 2019 ahí apalancada. ¿Qué le puedes ofrecer? Es que 100.000 euros le tendría que ofrecer, A mí ese piso me costó muy barato, 65.000 euros. Por lo tanto, cuando le consiga, si lo consiguiera mañana las llaves, multiplicaría por 3 o más quizás. Si las consigo en 2028, igual ya lo multiplicaría por 4, luego al final va a haber sido un buen negocio. Pero es que a ella, si yo quiero que se vaya ahora, la tendría que dar otro piso. Sí, totalmente. Vale, entonces, aparte de subastas, te han oído que haces otro tipo de operaciones inmobiliarias, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de operaciones haces? A ver, he comprado mucho desde 2014 o así, o 15, muchos activos bancarios. Al principio eran los bancos los que te lo vendían. Bankia te vendía, Haya, ¿no? Bankia. Ahora son ya fondos de inversión y muchos activos con Ocupa. ¿Sabes? También he comprado NPLs. Ya no. Porque, bueno, si me preguntas luego ya te contaré. Las NPLs ya no me parecen buen negocio inmobiliario. Sí financiero, pero ya no son buen negocio inmobiliario. Y eso, y luego también he comprado una época que se deshacían los fondos de aquellos activos que no tenían Ocupa, no tenían ningún problema, más que tenían problemas de inscripción. Y a veces eran una chorrada, o sea, una cosa acojonante. Simplemente el registrador había dado una calificación negativa y ahí se había quedado la cosa. Simplemente lo tienes que gestionar volviendo al juzgado diciendo, oiga, póngame un párrafo en el decreto que explique esto. O sea, cosas tan sencillas. Se había quedado bloqueadas, habían estado ahí 4 o 5 años bloqueadas y llegaba el fondo de inversión que lo había comprado. Uy, ¿esto no se puede registrar? Pues venga, lo más vendo. De esos también he comprado muchos, aunque ahora ya no los veo. De esos me gustaban porque luego eran una tramitación chorras, que era muy fácil. Y estás más centrado en, o sea, sí que has hecho muchos flips y demás, también que tienes algunos activos para alquilar, pero actualmente, ¿en qué, o sea, cuando compras un activo, lo intentas mantener en cartera o lo vendes? Sí. Ahora sí. Desde 2013 creo que fue, o 14, si puedo, me lo quedo y lo alquilo. Y además es una política que me da buenos resultados porque son cosas que he comprado, que me he quedado y que ahora valen muchísimo. Es que empezó a subir de precio y ahora valen muchísimo más. Y como tengo liquidez, pues no necesito comprar y vender. Yo siempre digo una cosa, si tienes 25 años, si tienes 30, 35, dedícate a los flips, compra y vende, compra, reforma, vende, porque es la forma de crecer y de que cada vez tengas más patrimonio en dinero. Si ya eres más mayor y ya tienes liquidez, pues llega un momento que no la puedes gastar toda. No puedes andar haciendo eso porque es que realmente ya tampoco hay tanto producto como para invertir, no sé, 5 millones al año. Es que es imposible. Comprar todos los años 5 millones y vender todos los años 6 millones o 7 millones. Y luego al año siguiente ya tienes 7 millones. Es que es imposible. Entonces, ya tienes 50 años, pues dedícate a comprar y mantener. Y vas acumulando alquilado. Y cuando tengas 65 y te jubiles o 67 y te jubiles, pues entonces vas a tener una buena jubilación. Más que buena. Completamente de acuerdo con lo que dices, completamente de acuerdo. Y luego, ¿qué rentabilidad media esperas en tus operaciones? Yo, a ver, si gano menos de un 25% y la operación dura más de un año y he ganado menos de un 25%, ya muy mal. Y me cabreo y lo he hecho mal y analizo qué ha pasado ahí. Generalmente yo vendo muy rápido. Si se me enganchan es por temas de juzgado, por tramitación judicial.
porque luego nosotros vendemos, yo veo el valor que puedo vender y yo de los activos, una vez tengo la posesión, si los pongo a la venta, los tengo que vender rápido. Entonces, generalmente soy muy rápido vendiendo. A ver, y con menos de un 25%, a mí me parece que he comprado mal. Y luego una rentabilidad de alquiler, si has comprado bien el activo, un 12% me parece bien. A ver, tengo cosas que da apuro decirlo, pero que le estoy sacando muchísima más rentabilidad. Claro, Sí. tengo pisos que compraba en 27.000 euros. Tengo uno que compré 27.000 euros y que ahora mismo, hace poco hemos subido el alquiler y creo que está ya en 650. Claro, es bochornoso Sí. hablar de esas rentabilidades. Una rentabilidad, pero una rentabilidad del 12% a mí me parece suficiente. Okay. Y la rentabilidad en venta, ese 25%, entiendo que lo calculas todos los costes, o sea, la adjudicación, ITP, gastos de comunidad de propietarios, IBI y demás, y luego sobre ese monto, ¿no? Un 25% de esa cantidad total que has invertido como beneficio, ¿no? Sí, pero hago una cosa que no lo hace nadie. Un buen economista lo que hace es que luego lo divide entre el periodo que haya tardado. Y yo eso no lo hago. Es decir, yo no lo anualizo. Yo Sí, es, a ver, a veces en vez de 12 meses he tardado 15, pero si he ganado un 25%, pues estoy contento. Digo, vale, pues me he pasado de plazo, pero estoy contento porque he ganado un 25%. No cojo y digo, vale, he ganado un 25 en 15 meses, por lo tanto en 12 ya no es un 25. sí, Eso no lo calculo. Eso lo dejo para los economistas. eso es, eso es. Sí. Vale. Y dentro de las subastas, ¿cuáles son tu tipo de subasta favorita? O sea, no sé si te gustan más las judiciales, ejecuciones hipotecarias, Hacienda, Seguridad Social. A ver, la favorita para mí es Hacienda. Mm. Y dentro de Hacienda, las antiguas adjudicaciones directas. A mí me molaban mucho. Sobre de cerrado, a mí me gustaban mucho. Pero ahora que ya no existe el sobre cerrado, aunque es muy parecido el sistema, aún puedes comprar barato con el Sí, sistema de la subasta de Hacienda. Las de Hacienda son las que más me gustan. por ¿Sabes? agilidad, entiendo. Al final es en 3 meses lo tienes a tu nombre Claro. tranquilamente. 3 meses, Sí, luego negocias la posesión. Si no la negocias, presentas una demanda de desahucio por precario y listo. Y entonces yo las veo, vamos, es que en un mes, 2 meses, 3 meses máximo, sí, dando el título de propiedad, macho. Es que eso. Y ya, y todos sabemos. Yo, por ejemplo, cuando tenía clientes y la gente, yo le decía, tranquilo, que es que esto, si te tardan 3 meses o 4 o 5, da igual, tú el dinero lo has ingresado y tal, ya te llegará. Y es verdad. Pero luego la seguridad que te da tener una cosa inscrita ya en el registro de la propiedad, macho, o sea, que te sí, hayan dado el título y tenerlo inscrito, eso, sí. Sobre todo la subasta de Hacienda, lo bueno que tienen ahora es que están utilizando el valor de referencia como valor de subasta, con lo cual realmente ya simplemente de partida tienen un descuento respecto al precio de mercado y luego si encima te dejan adjudicarlo por el 50 o incluso por menos muchas veces. Otra cosa es la competencia que haya, lógicamente, ¿no? Pero realmente se pueden comprar activos bastante por debajo del precio de mercado, bastante por debajo. es que además los de Hacienda, ellos decían, valor de tasación, mentira, lo has tasado tú. Te has chupado el dedo así y has dicho 250.000. O sea, es que no tasaban, ¿no? Lo tasaba el Sí, funcionario, macho. Eso era. Y entonces, es que muchas veces se les iba la olla. Y luego muchas veces en las adjudicaciones directas, que ofrecían lo que querías, no, es que solo has ofrecido, claro, te decían, no, tú has sido la puja super, la primera puja, pero no te lo adjudicamos. Oye, ¿por qué si soy la primera puja, el que más ha ofrecido? No, es que está solo a un 15% del valor de tasación. Y yo decía, es que el valor de tasación es un valor real de tasación, es que lo habéis tasado vosotros. Es que si lo habéis tasado vosotros, no podéis decir, no, es que vale 200.000 y tú lo has quedado en 25.000. No, es que no vale 200.000, es que vale 120.000 a lo mejor, ¿sabes? sí, Ahora con el valor de referencia cambia. sí, sí, totalmente. Vale. Y luego, ¿cuál ha sido tu mayor sorpresa, ya sea positiva o negativa, en una subasta? Mira, esto no sé si lo he contado alguna vez, pero mira, yo a mediados de los 90 o a finales de los 90 compré una guardilla de unos 35 metros en Lavapiés. No la tenía que haber vendido, claro, porque ahora Lavapiés, ahora. Sí, Eso pasa con muchas subastas del pasado que dice, jolín, esto no lo tenía que haber vendido. Vale, como llevaba años vacía, era la típica que de un tío que de repente había dejado de pagar la comunidad y tal. Yo pensé que sería un muerto, pero no era un muerto, era un tío que había desaparecido. Entonces, yo voy con el cerrajero, sin posesión ni nada,
Voy con el cerrajero, pum, pum, me descerraja la puerta y vamos a abrir y no podemos. Empujando la puerta y los dos y no podemos. Entonces, conseguimos abrirla un poquito para que yo meta la cabeza. Digo, si esto está lleno de cosas. Nada, se va el cerrajero y empieza a preguntar a los vecinos. Me dice, no, pues esto era un señor muy elegante, era director de una sucursal de banco. Y de repente se volvió loco y empezó a comprar cosas. Y empezó a llenar su casa de cosas compradas. Y también había bolsas de basura. Bueno, cuando conseguía empujar y entrar, estaba todo como 1,20 metros, toda la casa, los 35 40 metros cuadrados de casa, llenos de objetos comprados. Algunos ni desembalados. Había una televisión en su caja. Sí. Tremendo. Y yo, entonces, jolín, ¿qué hago con esto, macho? Vale, me bajo abajo a un bar y lo cuento. Me dicen, por aquí ya verás. Y, pumba, fulanito, oye, mira lo que pasa ahí. Y entonces llego al acuerdo con él de que se queda con todo, pero que me deja la casa 100% vacía. Entonces el tío llama a 4 o 5 de ahí del barrio, pumba, y me deja la casa vacía. Y según le estoy yo enseñando la casa, mira, sí, te puedes quedar con todo. Mira, ves ahí ese televisor, mira, aquí este vídeo, aquí esta bolsa con juguetes. Compraba juguetes, cajas de galletas, había de todo. Y en una de esas, macho, en la cocina, ve un tarro de cristal con billetes. Si te interesa este tipo de operaciones inmobiliarias que estamos comentando en la entrevista, tengo una newsletter donde cada semana envío un correo electrónico con consejos, tips y casos reales de este tipo de operaciones. Te puedes suscribir en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Con billetes, macho. A ver, esa casa me había costado 1.200.000 pesetas. Sí. Y en el tarro había 300.000 pesetas en billetes. O sea, el 25% de lo que me había costado la casa en billetes y monedas ahí apretados, billetes de algunos muy antiguos. Total, que luego lo usé yo para hacer mi siguiente pago, los 300.000. Y el tío y eran billetes ya fuera de, o sea, ¿qué tal? Vale, el tío al que yo se los pagué tuvo que ir al Banco de España para poder cobrarlos porque estaban ya fuera de circulación. Lo que pasa es que tú sabes que un billete, aunque esté fuera de circulación, si vas al Banco de España, te dan un billete nuevo y listo. Pero la cosa fue las 300.000 pesetas, macho, en un tarro de cristal. Esa fue una sorpresa. Y luego otra fue un bajo en la calle Huertas de Madrid. Era un bajo y me encontré una moto, que es unas Anglas de los años 40, que mi padre, como era motero, se la regalé a mi padre para que la tuneara y la llevó ahí, la tuneó muy bien, tal. Lo que pasa es que luego el cabrito, en vez de quedársela, que era como yo se lo había regalado para que él la usara, ¿no? Él cogió y la vendió. Hizo el negocio, mi padre. Y en esa misma casa, una pistola, en un cajón. Ostras. Ojo, yo cogí, macho, y dije, mira, no quiero líos. Porque también tampoco había entrado yo pidiendo la posesión. Como era de un muerto, también había entrado por las bravas. Cogí la pistola y a la basura. Pero una pistola, macho. Una pistola, vamos, una pipa. Joder, qué bueno, qué bueno. Y luego la gente actualmente, bueno, digamos que el que no es inversor profesional tiene bastante miedo o reparo con los ocupas, pero ¿cuál es tu experiencia real con ellos? A ver, el ocupa en las subastas es casi. Solo hay una situación mejor, que es la de que la casa esté vacía. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que antes había muchas casas vacías. La gente cuando le subastaba la casa, pues se iba un mes antes o 2 meses antes y la dejaba vacía. Ahora esas casas que antes estaban vacías, coge el ocupa y ¡pum! Y entonces ya no está vacía, ahora ya está con ocupa. Para mí el único problema con los ocupas es que allá donde pasan lo arrasan todo como Atila y entonces una casa que a lo mejor podías haberla vendido como estaba o haberla arreglado un poquito y ya está, y haberla alquilado, ahora sí que la tienes que reformar de verdad. Pero conseguir la posesión con ocupas es muy fácil. Porque además, como tú ya tienes, no es como cuando tienes por una demanda de desahucio por precario, que empiezas de cero y el ocupa entonces sabe que tiene pues 1 año y medio o así hasta que haya una sentencia de desahucio. Eso no, tú las compras en subasta, entonces tú le explicas claramente, mira, yo lo acabo de comprar, en 3 meses estás en la calle. Ahí exageras un poquito, pero en 3 meses estás en la calle, te voy a echar y ya está. Te ofrezco 1.000 euros. Y entonces es muy fácil. O sea, el ocupa en una subasta es muy fácil negociar con él. Y de todas formas tienes la cosa de que si no llega a buen término esa negociación, pues el juzgado le desahucia, como desahuciaría al expropietario, pero con mayor motivo porque el expropietario todavía te puede dar más problemas, puede a lo mejor presentar
un expediente Sí. de necesidad y tal igual, pero el ocupa no. Entonces, a mí los Sí, ocupas pero no es me... que hay cierta creencia en España de que a los ocupas no se les puede echar. Y es verdad que está el Real Decreto ese del 2020 bueno, que deja en manos del juez poder echar a un ocupa, en lo que es en un desahucio por precario o en un procedimiento penal, pero ahí no se prevé nada para las ejecuciones hipotecarias o subastas judiciales, que realmente es prácticamente inviable que no le echen a un ocupa como tal. Inviable. No, tiene Sí, cero derechos. sí. También te voy a decir una cosa, la gente les tiene mucho miedo. A ver, los desahucios lo han puesto muy difícil, es verdad. Mm. Pero los ocupas es otra cosa. Es decir, tú, un ocupa en una casa, tú le metes un desahucio por precario y lo normal, aunque el juez también puede, depende de la orientación del juez, de la orientación Ujú. política del juez, el juez también podría no echarle. Pero lo normal es que les Sí. alojen. Entonces, en 1 año y medio, quizás 2 años como muchísimo, tú consigues el desalojo. Pero en las subastas, en cuanto tú pides te dan el decreto de adjudicación, pides la posesión y el subasta a la calle. Y por Sí, eso muchas veces es que se va por poco dinero. efectivamente. Y la gente además tiene mucho miedo por una cosa. Porque tú si ves los programas que ha habido de subasta de ocupas, en Antena 3, en Telecinco, en La Sexta, ostras, esos son casos extremos. O sea, el ocupa que sale y te mete de hostias, eso yo no lo he visto en la vida, solo lo he visto en la televisión, porque son casos extremos. Sí. Son los ocupas son mucha gentuza y entonces las televisiones van cuando es el típico ocupa que ha echado a una anciana de 80 años y es una mala persona y es un tío que acaba de salir de la cárcel. Pero lo normal es que tú vayas a los ocupas, si son normales, hablas con ellos normalmente y no deberían de meter ese miedo que la gente les tiene. Ujú. Pues sí. Pero es verdad que eso también es una oportunidad para los que conocemos cómo manejarles, ¿no? Claro. Y bueno, es cierto que hay veces que hay ocupas que se enrocan y al final tienes que pagar más de lo que en un inicio preveías, ¿no? Pero al final es verdad que mi experiencia personal con los ocupas, al final siempre han salido por vía de acuerdo. Incluso he contratado empresas de desocupación que, bueno, me guardo mi opinión porque los resultados no han sido los que se buscaban, ¿no? Pero al final siempre han salido vía acuerdo. Sí, sí. Yo sí que quiero decir algo de las empresas de desocupación. Pues yo solo he hecho una experiencia con uno. Jolín, y al final me toca hacer el trabajo. Es que es muy fuerte, macho. No, es que para poner después de meses de negociación, mira, no, la CUPA no hay manera de convencerla. La CUPA es verdad que era de armas tomar, ¿eh? Pues Sí, yo, como era de Colombia, yo mandé un par de colombianos eh, porque me dijeron, no te preocupes, que entre nosotros nos entendemos y ya verás, la amenazamos. Bueno, tuvieron que salir corriendo. sí, La tía les grabó, ¡buah! Fue tremendo, os estoy grabando, no sé qué. Bueno, pues luego llegó el de la empresa de desocupación, que no era desocupa, eran otros, y nada, no hay manera, a esta tía no la convencemos. Vamos a tener que poner el dispositivo. Pero Héctor, el dispositivo tienes que conseguir la aprobación de la comunidad. Ya me ves a mí ahí como un idiota preguntando a los vecinos, y los vecinos, pues no todos estaban querían. descontentos con ella. Luego al final, y luego la negociación que la hice yo del dinero. Coño, pues yo no sé, al final los de la empresa esta me cobraron, pero al final el trabajo lo tuve que hacer yo, ¿sabes? Sí. Bueno, ya que estamos aquí en confianza, ¿no? Nuestra última experiencia fue bastante mala. Yo he dicho que no, que prefiero negociar directamente que contar con una empresa de estas porque es un piso que se compró con un inversor al 50% y, bueno, el inversor que decidió contratar a una empresa de estas y entraron a la fuerza. O sea, en el momento en el que no estaban, reventaron la puerta y entraron. Y claro, pues la correspondiente denuncia penal y al final, pues lógicamente todo eso te encarece el proceso porque tú le has pagado a la empresa de Desocupa que se ha lavado las manos, ha entrado, ha hecho ahí, ha reventado la puerta y se ha lavado las manos y luego, lógicamente, te complica la negociación con ese ocupante y tienes que acabar pagando mucho más de lo que tenías previsto inicialmente. Pero además me ha dejado helado, macho, porque, a ver, yo a veces, alguna vez, alguna vez sí que he contratado gente que lo ha hecho por la vía, digamos, del lado oscuro. Sí, Pero siempre, si contratas a una empresa de desocupación, no te puede hacer eso, macho. no, no, no. No, y además
O sea, el contrato que firmas con ellos se recoge que lo que ellos consiguen es una entrega voluntaria de la posesión y demás. Además, era un inmueble en Cataluña y, lógicamente, pues no te puedes desplazar tú allí a negociar. Entonces, oye, pues lo delegas entendiendo que van a hacer un trabajo profesional. Pero nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, sí. O sea, me refuerzas mi idea de que no contrates jamás. No, Entre mi yo creo experiencia que y la tuya, ya lo tengo claro. sí, yo todas las experiencias que he tenido nunca hemos conseguido echarle por esa vía. Nunca, nunca. Entonces, creo que tienen su función para determinado perfil, es decir, la típica familia normal que deja de pagar el alquiler porque le han echado a uno de los integrantes, pues claro, a eso le llegan 3 gorilas y los echan porque les intimidan y llegan a un acuerdo y lo que sea, ¿no? Pero con un ocupaduro creo que es más complejo. O sea, creo que no, a mí personalmente no me han funcionado. Claro. Me funciona. Yo sí que les uso a veces, o casi siempre, en la negociación. Sí. Es decir, la amenaza de los de Desocupa, porque además muchos de los ocupas creen que los de Desocupa van a ir, les van a hostiar y les van a echar a hostias. Entonces tienen ese miedo, no saben que no pueden hacer eso. Entonces, yo sí que les utilizo como, mira, es que yo para darte tanto dinero, para eso se lo pago a los de Desocupa y te echan. Así es que, entonces, digamos que a veces en la negociación el que está dentro dice, no le llamen, no sé qué, vamos a llegar a un acuerdo. Y muchos acuerdos los he conseguido así. Sí, totalmente. Bueno, y entrando un poco en la actualidad, antes hemos tocado unas pinceladas, ¿no?, de la legislación y demás. ¿Qué opinas de la actual legislación sobre desahucios o prohibición de lanzamientos y demás y su impacto en la inversión en subastas? ¿Te refieres a la ley antidesahucios o la ley 1/2013? No, la ley 1/2013 que prohíbe realmente el lanzamiento de vulnerables en ejecuciones hipotecarias. A ver, en su momento no nos afectaba porque afectaba solamente al banco acreedor, o sea que tranquilos. Luego empezó a afectar a todo Cristo y realmente hay que tener cuidado. O sea, hay que tener cuidado. Es verdad que la gente también le tiene mucho miedo porque cree que afecta a todas las subastas. Porque han oído. La gente en general suele tener miedo a lo que desconoce. Entonces, hay que conocer todo y ver a qué subastas afecta. Primero, no afecta a ninguna que no sea judicial. Solo afecta a las judiciales. Dentro de las judiciales solo afecta a las de hipotecarios. Ejecuciones hipotecarias. Dentro de las ejecuciones hipotecarias solo afecta a las viviendas. Es decir, ni locales, ni parcelas, ni naves, ni nada. Y dentro de las viviendas solo cuando es vivienda habitual y cuando el deudor ha gastado, o sea, pidió esa hipoteca para poder comprarlo. No vale si tienen la casa porque la ha heredado y luego, por ejemplo, pide una hipoteca porque necesita financiar su negocio. Es decir, se va reduciendo, macho, las subastas a las que afecta y al final afecta muy pocas. Sí. Luego, además, la Comisión Suprema, que tiene que estar en riesgo de exclusión. Es decir, tiene que ser su vivienda familiar, tiene que haberla pedido la hipoteca para comprar la vivienda familiar y la familia tiene que estar en riesgo de exclusión. Es decir, ya afecta poco. Y luego, para que no te pille, claro, a mí me pilló porque metí la pata claramente, era una casa susceptible de riesgo de exclusión. Está claro. Si yo llego a saber que esa es propietaria, ya directamente no hubiera participado en la subasta. Simplemente tienes que segregar muy bien la situación. Claro, no le vas a preguntar. Tú si vas a ver la casa y hablas con el deudor y ya te dice que está en paro y tú ya ves el entorno, pues ya no participes en esa subasta, porque está claro que aunque trabajase su mujer, que muchas veces en esos entornos solo trabaja el marido, si trabaja la mujer, pero tienen 2 o 3 hijos y él no trabaja, está claro que el riesgo de que les den la exclusión es enorme. Entonces simplemente segregas esas y no participas. Oye, pero es que entonces son subastas que antes podíamos comprar y ahora no. Pues claro, vale. Son subastas que mientras la legislación esté como esté, pues no puedes participar. Luego se las adjudicará un incauto o las venderán como piso ocupado, que se le endiñarán a otro incauto. Claro, los fondos, a ver, ya sabemos todos que lo están haciendo, es decir, es que lo están haciendo. Lo están haciendo. Y concesiones de remate también, exactamente lo mismo. Y concesiones de remate. Sí, el peligro de las concesiones de remate es que muchas veces ¿por qué ceden el remate? Sobre todo ahora, por ejemplo, es que ahora que ya han dado la vuelta y ya, por ejemplo, la Sareb
ya se quiere quedar con todo lo que subasta, ya no quería hacer cesiones de remate. Incluso algunas cesiones de remate que tenía apalabradas las ha intentado devolver la fianza y no hacer la cesión de remate. Vale, si te hacen la cesión de remate, a ver, hay muchísimas cesiones de remate que son buenísimas, pero hay que investigarlo muy bien, hay que investigarlo como una subasta. Sí, sí. No porque te estén haciendo la cesión de remate una empresa muy seria y tal, ya creas que está... No, te ceden el remate de una subasta. Es decir, investígalo como una subasta. Y ese es el mayor peligro, el que esté afectada por la 1/2013. Sí, sobre todo que luego también hay muchos comerciales que venden este tipo de activos que tampoco tienen ese conocimiento real de este tipo de operaciones y de los riesgos como este de la Ley 1/2013 que comentas. Entonces, sí, realmente es hacer una investigación como una subasta a todos los efectos. Sí. Y luego, en cuanto a las nuevas normas de subastas que han entrado en vigor en abril de este 2025, ¿qué opinas? ¿Crees que realmente van a agilizar los procedimientos? ¿Cuál va a ser su impacto en la quiebra de subastas? Que ahí creo que estaremos probablemente de acuerdo, pero así valorándolas un poco, que realmente tampoco sabemos cómo se van a aplicar luego en la práctica y cómo lo van a interpretar los juzgados determinadas cuestiones, ¿no? Pero ¿cómo crees que va a ser su efecto en las subastas? A ver, yo sobre esto tengo mucho que decir. Lo primero es que me froto las manos porque para mí es una reforma que es como si me hubieran pedido a mí consejo. O sea, es como si la reforma lo hubiera hecho subastero. Yo creo que nos beneficia, pero mucho en todos los sentidos. Has hablado de agilizar los trámites y efectivamente los agiliza ya de entrada. El plazo ya no es de 40 días, sino de 20. Empieza a correr desde que termina la subasta. Eso ya, o sea, no empieza a correr desde que aprueban el remate, sino que directamente si la adjudicación es firme, empieza a correr el plazo. Es solo de 20 días. El plazo del deudor, si la adjudicación no es firme, el plazo de días también empieza a correr desde el principio, con lo cual ahí ya se ganan varios meses. Pero, es decir, yo creo que se agilizan los trámites, pero una vez una persona muy sabia me dijo, no importa lo que las leyes agilicen, hagan lo que hagan el legislativo para agilizar los plazos, los funcionarios judiciales se encargarán de cagarla, de trabajar aún menos y de que al final los plazos sigan siendo los mismos. Y ha pasado con la ejecución ordinaria, se inventó en los 80 para agilizar los trámites. Y fíjate tú, ahora se van a años. Los juicios rápidos eran 2 semanas. Ahora fíjate, es decir, siempre se va a encargar el secretario judicial o los jueces y los funcionarios en general de que toda esa agilización, ellos, bueno, pues si se agilizan los plazos, bueno, pues yo trabajo la mitad y al final el plazo va a ser el mismo. Es decir, mi esperanza no viene por ahí. Mi esperanza viene porque ahora los depósitos es el 20%. Sí. Yo esto ya lo he vivido, a mí no me afecta. Me parece genial. Es que me parece genial precisamente porque va o sea, si el legislador lo que quería era recaudar más y que hubiera más afluencia en las subastas, todo lo que ha hecho con esta reforma va en el sentido contrario. Va a haber menos portadores porque es el 20% del depósito y ya no va a haber tanta gente que participe. Me beneficia mucho, además, porque va a disminuir las quiebras de subastas, que, ostras, a todos nos fastidian. Porque estudias una subasta, participas en la subasta y de repente, ¡bumba!, se te va para arriba. La van a quebrar. Bueno, pues es una subasta que te han robado, que a lo mejor hubieras ganado tú y que te la han robado. Vale, eso lo va a quitar. Y luego ya lo del sobrecerrado. Es que para mí, no estoy seguro de que vaya a ser así, porque a ver, no, he dicho sobrecerrado, no es un sobrecerrado, pero si van a ser a una única puja, es como si fuera un sobrecerrado. A mí las adjudicaciones directas de Hacienda, te lo he comentado al principio, siempre se me dieron bien, me encantan y yo creo que van a bajar el precio de las adjudicaciones, es decir, se va a recaudar menos, cientos de millones menos si contamos toda la subasta de España. Es decir, va a bajar el precio de la adjudicación, lo cual también nos beneficia. Es decir, yo es que, la verdad, lo veo todo positivo. Sí. Es como si lo viera, como, oye, Héctor, Tristán, haz una nueva normativa de subastas, no pensando en el bien común, hazla pensando en tu beneficio personal. Zaca, y hubiera sacado yo esta misma normativa. Pues sí. No, está claro que su impacto va a tener, que cuando empiece a rodar se verá
pues eso, al final tener el 20% retenido durante X meses no es lo mismo que tener el 5%. Eso tiene un coste financiero evidente, ¿no? Y sí que es probable, o sea, al final es verdad que la mayoría de la gente que participa en subastas puja por encima del 20%, salvo a lo mejor algunas determinadas subastas y tal. Pero lo normal es pujar por encima de ese 20%. Pero claro, no es lo mismo tenerlo retenido ahí completamente parado que tenerlo en tu cuenta y solo haber dispuesto el 5%. Entonces yo creo que voy en tu línea y luego también tengo mis serias dudas de que esto en la práctica vaya a agilizar los trámites, pues por la cuestión que estás comentando, ¿no? Porque al final el volumen de procedimientos cada vez es más alto, bueno, los medios de justicia son los que son y entonces yo no creo que vaya a agilizar extremadamente los procesos. Además pasa una cosa, fíjate tú, yo soy muy aficionado a subastas de arte. La verdad, a mí me gustan las subastas en general y entonces me aficioné en su momento a las subastas de arte y soy muy aficionado. Las subastas de arte buenas, que se subastan todos los días cosas, pero los mejores lotes los subastan los domingos. Los domingos a las 4 terminan unas, a las 18 otras y a las 20 otras. ¿Por qué? Porque entre semana la gente está muy cansada, entre semana la gente llega de trabajar tarde. Desde luego, a las 6 de la tarde hay mucha gente que no ha llegado de trabajar, que está en la oficina. Sí. Y aunque el sistema actual de subasta electrónica te permite participar en la subasta, incluso tumbado en la hamaca, pero es cierto que si se permite, si tú quisieras realmente aumentar lo que se recauda en las subastas, tendrías que hacerlas terminar todas en domingo o en fin de semana, que es cuando la gente está relajada. Cuando una persona ha pasado el fin de semana, y el domingo por la tarde, venga, voy a ver cómo va a estar subasta. Y que terminaran a las 20. Obviamente no lo hacen, pues no lo sé, porque podría ser automática, no tiene que haber funcionarios trabajando ahí en el BOE, o sea, se podría hacer perfectamente. Pero no, han quitado precisamente todo lo contrario. Ya ni sábado, ni domingo, ni fiesta, ni ninguna fiesta, ni en el periodo de Navidad, ni en el periodo de agosto. Con lo cual, son esos que han quitado. A mí me parece muy bien, porque yo en agosto estoy más a gusto en la playa que participando en una subasta. Pero eso, si quisieran recaudar más, tendrían que haber hecho que terminaran ahí, porque es cuando la gente está más relajada. Y se puede concentrar, puede olvidarse más de los problemas de trabajo y concentrarse el que, no me refiero a ti y a mí, que este es nuestro trabajo. Me refiero a los particulares que tienen sus trabajos. Pues bueno, en fin de semana, en fiestas y en esos periodos que han eliminado, es precisamente cuando están más relajados y cuando más podrían participar. Y les han quitado. Por lo tanto, perfecto. Perfecto para mí y para ti. Sí, eso es. Eso es. Y luego una cuestión, es evidente que, oye, pues con la introducción de las subastas electrónicas, pues hoy día hay mucha información sobre las subastas y esto, lógicamente, aumenta la competencia, ¿no? Al final, tanto tú como yo nos dedicamos a divulgar y hay otra gente que se dedica a divulgar y eso hace que la gente se interese y sobre todo que el mercado inmobiliario está tan tensionado, es decir, hay tan poca oferta para la demanda que hay, pues que hace que que la gente se inicie en otro tipo de operaciones inmobiliarias como serían las subastas. Entonces, ¿aún así tú crees que sigue habiendo oportunidades? Mira, yo desde que empecé en las subastas he oído a todo el mundo decir, las subastas ya no son negocio. Es decir, cuando yo empecé en los años 90, a principios de los 90, salíamos de todos de la subasta y salía por un lado el adjudicatario. Contento, más contento o menos, según hubiera comprado más o menos caro. Y luego todos los demás diciendo, ¡jo, qué caro ha comprado! ¡Guau, esto ya no es negocio! Aquí ya no se puede comprar. Es que eso ha pasado siempre, desde los años 90. Entonces ahora yo sé que hay gente que dice, no, es que esto ya no es negocio, aquí no se puede comprar. Pero la realidad es que yo sigo comprando. Y sigo comprando bien. Y es verdad, el otro día se lo decía a una periodista que me decía, ¿compras ahora más caro que hace 5 o 6 años? Y digo, sí, claro, compro mucho más caro. Pero es que todo vale mucho más. Entonces, yo, jolín, me acuerdo hace un año compré un piso en Leganés y dije, jolín, macho, he pagado mucho más que nunca. Claro, pero es que la anterior vez que había comprado otro piso en Leganés, es que lo había comprado a mitad de precio, pero es que valía la mitad. Sí. Es decir, yo creo que proporcionalmente todo está más caro y todos pagamos más, pero proporcionalmente mi tope sigue siendo el de siempre, que es el 75% del valor. Lo que vale 100, yo nunca llego a 80, 85. Sí. Hay gente que llega, yo me quedo en 75. Por lo tanto, o 75 como máximo o menos. Ese es el precio que yo pago. Y sigo comprando cosas. Por lo tanto, yo no creo que esto se haya acabado, ni muchísimo menos.
Coincido plenamente contigo. Y luego, ¿qué crees qué tipo de inversores ves en subasta? O sea, ¿realmente crees que se necesita mucha cantidad de dinero o se puede empezar desde cuantías pequeñas? ¿Cuál es tu experiencia que ves en los inversores de tu formación y la gente que conoces, lógicamente? Mira, yo te podría decir si hay sitio para todos o no. Y mi respuesta es que no. Pero precisamente no porque no haya sitio para los pequeños. Para quien no hay sitio en las subastas es para los grandes. Es decir, el que tiene mucha pasta en las subastas es el que este no es su negocio, que se dedica a otra cosa. Aquí es para Recurrente. Habrá operaciones, pero de forma recurrente creo que es complicado. A ver, sale la moraleja, obviamente, como no tengas 3 o 5 millones de euros en liquidez, no vas a poder optar. Y sí, en ese caso es para los grandes. Pero imagínate, vamos a poner un caso extremo, una plaza de garaje. Y participa un tío que tiene 10 millones en el banco y otro que solo tiene 25.000. ¿Tiene más posibilidades el que tiene 10 millones? No, porque como emplee su fuerza financiera, la va a cagar y va a comprar caro. Yo siempre he visto que la gente con mucha pasta no compra bien. Este podcast está patrocinado por Bufete Ruy Gómez, que es nuestro despacho de abogados especializado en las materias de derecho civil, derecho mercantil y, por supuesto, derecho inmobiliario. En caso de que tengas algún asunto de alguna de estas materias, puedes contactarnos en la dirección de correo electrónico que te dejo en la descripción de este episodio. No compra bien. Compramos bien los que tenemos que mirar mucho la rentabilidad, los que nos ponemos nuestro tope y de ahí no pasamos. Porque una vez has comprado a ese tope, pues tienes que digerir la inversión y tienes que esperar a venderlo para recuperar y poder volver a invertir. Esos son los que realmente les va bien en las subastas. Y a mí muchas veces, fíjate, antes no, claro, pero desde que soy Tristán el Subastero, entonces me contacta gente a través del blog y tal, y me dicen, oye, mira, es que forma un grupo de inversores, tal, podemos juntar 3 millones. Y me lo dicen como diciendo, nos vas a tener que aceptar como clientes porque tenemos 3 millones. Y yo es al contrario, aparte de que no acepto clientes, no quiero clientes, pero yo es al contrario, que es que 3 millones no te los invierto ni de coña. Que si yo para invertirte 3 millones, macho, tendría que estar trabajando para ti. Es decir, tendría que comprar un montón de cosas a 200.000. 3 millones serían 15 activos. Para invertirte los 3 millones, tendría que comprarte 15 activos pagando 200.000. Pues si yo compro 10 activos al año o 12 activos al año, yo no compro más. Para mí, ahora solo para mí. Por lo tanto, la gente con dinero, pues no sé, iros a la bolsa o comprar bitcoins, porque aquí no tienen nada que hacer. Luego, ¿qué opinas de la gente del comprador finalista que entra en subasta? Es decir, gente que quiere comprar su primera vivienda en muchas ocasiones o incluso segundas residencias, pero bueno, es más habitual primera vivienda. ¿Crees que es una forma factible? Bueno, de hecho, tú compraste tu primera vivienda ahí. Claro, yo compré mi primera vivienda, pero es verdad que luego cuando yo tenía clientes inversores y clientes que querían su vivienda. Con los clientes inversores muy bien, porque les da igual 8 que 80. Tú les ofreces, ellos lo único que miran es que luego sea algo rentable y listo. Les da igual un local que un piso, que un tercero, un quinto sin ascensor, les da igual. Pero cuando compras tu primera vivienda está claro. No, tiene que ser un tercero, con ascensor, mirando al sur, en el Parque de las Avenidas. No, en el Parque de las Avenidas, no, en la zona del Parque de las Avenidas que dé al parque. Macho, olvídate, olvídate. Esto es como el que tiene una huerta y, a ver, si tienes una huerta, tienes que comer los productos y quieres comer los productos de tu huerta, pues tienes que comer lo que dé tu huerta, que no va a ser siempre lo mismo. A veces remolachas, a veces otras cosas, no tienes todo. Si quieres comer de todo, en el supermercado. En este caso, las inmobiliarias. Si te conformas con lo que haya, tú claro que puedes comprar tu primera vivienda o una vivienda en la sierra o en el mar, pero es lo que haya. No tiene que ser en el mar, en primera línea y que no dé a la parte de atrás, sino que dé a la playa. O sea, tienes que aceptar lo que haya. Y entonces, si aceptas eso, yo he tenido muchos clientes que compraban su vivienda y que les he comprado su vivienda y que están encantadísimos con su vivienda. Pero mi trabajo con ellos era explicarles esto, que tiene que ser lo que salga, que no puede ser, que esté a 5 minutos del metro. Coño, pues a lo mejor eso
Eso tardamos un ratito en que salga a subasta. Sí. Entiendo que tu consejo quizás para esta gente, ¿no?, que busca o su primera subasta o incluso su primera vivienda es que, oye, pues que amplíen un poco las miras, que no se centren únicamente pues en el tercero con ascensor con orientación sur y que, oye, pues a lo mejor dentro del barrio o la ciudad o la zona, pues que tengan un poco de flexibilidad en cuanto al activo que quieren comprar. Claro, que tenga flexibilidad y luego que persevere. Para mí es muy importante perseverar. Yo tardé un huevo. Yo, mira, yo navegaba, me desembarqué en junio. Pedí desembarcar en junio porque además me había matriculado en Historia del Arte y tenía exámenes. Y no me había podido presentar a la mitad de los exámenes del primer trimestre y entonces quería llegar a los finales que eran en junio. Vale, y entonces pedí permiso a la naviera, oye, por favor, desembarcarme que me quiero ir a examinar. Y esa fue mi última singladura. Y me tiré desde entonces, me presenté a los exámenes, perfecto, yo me tiré julio, agosto, septiembre, octubre, no me acuerdo si compré en octubre o noviembre, participando en subastas y sin comprar nada. Y yo diciendo, no, y me llamaron para embarcar y dije, no, no, que me quiero dedicar a esto. Y lo rechacé, o sea, yo estaba ya ahí quemando mis cartuchos. Y perseveré hasta que compré la primera profesional, mi primera subasta profesional que fue en otoño. Entonces hay que perseverar, no puedes participar en 5 subastas. Es verdad que mucha gente que no son profesionales le ponen mucha ilusión a la primera subasta en la que participan. Están convencidos de que la van a ganar y luego se desinflan. Eso es malo. Hay que ir un poco como seguramente vas tú y como voy yo, que es digamos, que te importa un huevo. Sí. La gano o no, pero que me importa un huevo ganarla o no. Vale, ellos le ponen demasiada ilusión a la primera, luego participan por segunda vez y se desinflan. Entonces, no, tienes que perseverar y ya ver, a ver, si es que yo no gano todas, yo gano, fíjate, en la época de la crisis ganaba la mitad de las que participaban, era la leche. O sea, estaba yo, ganar la mitad, imagínate. Lo normal es ganar una de cada 10, como mucho. Sí. Entonces, o perseveras o si no te vas a desinflar y es una pena porque si perseveras, seguro que consigues algo. Sí, al hilo de lo que has comentado, de que, oye, que la gente se pone muchas ilusiones y volviendo un poco a las normas de las nuevas normas de subasta, volviendo un poco para atrás, claro, las nuevas normas de subasta, como la puja teóricamente va a ser secreta, que luego veremos cómo se dice, también evita que la gente se caliente, porque hay mucha gente, sobre todo inversores no profesionales, que no, yo voy a pujar 150.000 y luego se acaban pujando 200.000 y te escriben y te dicen, creo que me he pasado, no sé qué, y he comprado muy caro. Y eso va a desaparecer porque evitas ese pique que es verdad que siempre cuando te llega el mensaje de que te han superado la puja, siempre existe gente que tenga cierta tendencia, ¿no?, de a ese pique de, ostras, pues ahora lo voy a subir, y hay gente que se calienta y al final acaba diciendo, oye, he comprado más caro de lo que realmente quería. Claro, eso fíjate, es que ya te digo, ha sido un cambio de normativa que precisamente va a ir en contra de que se recaude más en las subastas. Vamos, está claro. El pique entre la gente se pica mucho y no solo eso, sino que en sobrecerrado ahí sale nuestra alma miserable de querer comprar a mitad de precio. Sí. Y entonces hay mucha gente que va a querer comprar a mitad de precio. Yo tengo un ejemplo que es uno de los mejores activos que tengo yo, es un local en el centro de Madrid, al lado de la Sociedad General de Autores. Enfrente de ese edificio, una esquina, es un local mío. Vale, pues ese local me costó 351.000 euros. Un pelotazo. Sí. Un pelotazo. Vale, pues ¿quieres creer que luego yo tenía un sinsabor de decir, jolín, a lo mejor hubiera ofrecido 200.000 y lo hubiera comprado? Era sobrecerrado. Pero miserable, Héctor, eres un miserable. Si lo has comprado baratísimo, a la tercera parte de su valor. ¿Cómo? Pues me quedó ese resquemor en el fondo. ¿Qué ocurre? Que eso va a pasar. O sea, la gente va a ofrecer miserias. Sí. Gente que en una subasta de puja alzada habría ofrecido hasta 250.000, va a ofrecer 120.000. Porque va a ofrecer su ilusión, lo que ellos querrían comprar. Y en subasta no puedes ofrecer a lo que tú querías comprar. Tienes que ofrecer tu peor postura, aquella con la que ganas dinero, pero que no te hace feliz del todo, ¿sabes? Y es así como puedes ganar una subasta. Sí, también al hilo de esto, lo que te escuché hace poco en un podcast que comentabas que, claro, antes la gente cuando las subastas eran presenciales,
iba con la idea de comprar muy barato y de pronto se descolocaban, empezaban a subir y no se adjudicaban nada porque no les daba tiempo a cambiar ese chip, ¿no? Ahora, como la subasta dura 20 días, pues muchas veces en muchas subastas se empujas días antes, ¿no? Entonces ya la gente a lo mejor se va haciendo la idea de que, bueno, que igual no es al precio al que yo quería comprar y demás. Pero claro, si ahora la puja es secreta, no se ve a cuánto ha aumentado y no te da tiempo a reflexionar, simplemente pones tu puja, como tú bien dices, lo más baja posible, con cierto margen, pero siempre vas a poner lo más baja posible. Y entonces, evidentemente, esto va... Claro, y no solo eso, sino que ahora acaban a las 18 horas, pero luego empieza la prórroga. Sí. Y en la prórroga, cuando puja alguien, se alarga, se prorroga más. Es lo que pasa exactamente en las subastas de arte que te he dicho yo, solo que no se prorroga tanto, se prorrogan creo que 2 minutos. Si hay una puja en el último plazo, en los últimos 5 minutos, se prorroga 2 minutos más. Eso para dar tiempo a la gente a pensar y aumentar su puja, a olvidarse de sus sueños y aterrizar en la realidad. Ahora no, ahora es una única puja. Es que es tremendo. Bueno, te dejarán hacer una segunda puja, pero también a ciegas. Por lo tanto, igual ofreces una miseria y luego ofreces una miseria un poquito más grande. Pero la gente va a ofrecer muy poco y va a ser tremendo. Todo esto son ideas que yo, en principio, al secretario este de Murcia, al que ahora le han hecho, que es el director de la oficina judicial de subastas, él tenía ideas muy buenas y fue el primero en hacer subastas electrónicas y tal, pero luego tiene ideas un poco de majareta. Esta me parece que es una idea de majareta. Tiene otra idea de majareta que no la han aplicado, que también era la leche, que es que cuando haces una reserva de postura, si el de la postura ganadora quiebra, tu reserva de postura no es sobre lo que tú habías ofrecido, sino sobre lo que el tío que... O sea, un tío ofrece 100.000, yo ofrezco 80.000, reservo la postura. El de 100.000 quiebra y me obligan a pagar 100.000. Sí. ¿Eso en qué cabeza cabe, macho? Sí, sí. Pues es que a este señor se le ocurren cosas un poco raras. Bueno, lo que han hecho ahora es que para que prospere esa reserva de puja, la puja más el depósito que ha perdido el otro alcancen al menos como la puja inicial que había hecho el que ha quebrado la subasta. Que bueno, sí, que eso puede tener cierto sentido para evitar quiebras de subasta, pero lo que tú dices no tiene ningún sentido. Pero de todas formas han hecho una cosa rara que es, si el tío quiebra, pasa al siguiente, al que ha reservado, y se devuelven los depósitos. Y se devuelven, sí. Pero eso es una cosa rara, porque al que ha llegado puede volver a quebrar. Al que le ha llegado puede quebrar. Sí. En ese caso vuelve a salir a subasta. Y en ese caso vuelve a salir. Por eso digo que es un poco raro. Quizás lo hayan hecho para que no se alargue, porque es que hay veces que va quebrando todos y se va alargando macho, meses y meses, y ahí los reservistas están un año sin recuperar el dinero. Bueno, pues a ver, tenía aquí unas preguntas de cómo ves la evolución del mercado, pero vamos, entiendo que, bueno, ya hemos comentado un poco cómo creemos que va a influir estas normas de subasta, que también lo hemos hablado, ¿no? Que realmente estas normas de subasta vamos a empezarlas a ver de aplicación en los próximos 2 años o así, porque realmente desde que empieza un procedimiento judicial hasta que llega a subasta, los más rápidos son 2 años y pico, 3. Sí, y luego durante los próximos 6, 7, 8 años van a convivir ambas normas. Mira, es que va a ser un lío. Va a haber juzgados que lo hagan bien. Y imagínate, dentro de 2 años, un procedimiento de 2024 aplique la normativa antigua. O juzgados que dentro de 2 años apliquen la normativa nueva en procedimientos que hayan empezado a partir de abril. Que lo hagan bien. Pero ¿cuántos juzgados va a haber que apliquen la antigua cuando tienen que aplicar la nueva? O que apliquen la nueva cuando tienen que aplicar la antigua. Es que va a haber que leer los edictos, macho, con una lupa y viendo la fecha de la demanda. O sea, va a haber que hacerlo con mucho cuidado, porque eso puede ser motivo de... Bueno, va a ser motivo de suspensión de subastas. Sí. O sea, si han aplicado mal la normativa, va a ser subasta suspendida, por lo tanto, subasta en la que no tienes que participar. Va a ser un lío. Va a ser un lío. Al final va a pasar, me imagino, como hicieron con la nueva ley de enjuiciamiento civil, la que hay ahora, que luego, al cabo de 2 o 3 años, con ese pequeño lío, ya dijeron, bueno, a partir de ahora ya todas con la nueva normativa. Sí. Cuanto antes hagan eso, mejor, porque es que si no va a ser un lío. Sí. La verdad. Modificarán y harán que desde la publicación de o sea, que será de aplicación la nueva normativa desde la publicación del edicto de subasta o lo que sea, sí. Claro. Cuando vean el lío en el que se meten. Efectivamente. Luego, si pudieras cambiar una única cuestión del sistema de subastas actual, ¿cuál sería?
Mira, no tengo ninguna duda. Y a mucha gente le va a sorprender y mucha gente estará en contra porque va en beneficio de los subasteros. Pero en general va en beneficio de todo el sistema, que es la cesión de remate. Sí. La cesión de remate es lo que más puede dinamizar las subastas, lo que más puede hacer que... A ver, es que, por ejemplo, imagínate, ahora en Cataluña han hecho lo contrario. Han hecho que si un inversor compra una casa con la idea de venderla, macho, ya no pagas el ITP del 10%, ahora el 20%. O sea, han castigado eso. Vale, pues lo que hay que ir es en la dirección contraria. Que el subastero no tenga que pagar ITP y no tenga que pagar ni siquiera la inscripción registral porque la casa no se ponga a su nombre porque ha podido ceder el remate. Cuando había cesión de remate eran 8 días. Ponle que ahora sean 8 días, que me parece muy escaso, o ponle que sea un mes. Pero si tú puedes ceder el remate, puedes participar y ganar muchas subastas sin utilizar tu liquidez. Tú tienes que tener liquidez para poder adjudicarte la subasta, pero luego cedes el remate. Por lo tanto, no gastas tu liquidez. Por lo tanto, tienes liquidez para participar y ganar más subastas. Por lo tanto, las pujas suben, pero simultáneamente, cada vez que tú cedes un remate, ganas un poco. Es decir, te beneficias. Como participante en la subasta, te beneficias. Pero además se beneficia el banco acreedor o el deudor porque el precio de adjudicación sube y se dinamiza el mercado. A ver, esperanza cero. Por todas estas bondades no lo van a hacer. Sobre todo no lo van a hacer porque beneficia a una figura que tiene mala prensa, que es el subastero. Pero realmente es lo que más podría beneficiar, para el bien general sería lo mejor. Sí, la verdad es que sería una muy buena medida. Y como dices, daría mucho dinamismo y luego, lógicamente, al subastero se vería bastante beneficiado, lógicamente. Pero bueno, si hay un beneficio para todos porque aumenta el importe, aumenta para el deudor y demás, pues lógicamente es un beneficio positivo al final para todo el procedimiento, para el acreedor, deudor y para el subastero, digamos, ¿no? Y entrando un poco ya en la parte final de la entrevista, sé que eres muy aficionado a la montaña, ¿no? A la escalada, al esquí. Entonces te quería a ver si me puedes recomendar o nos puedes recomendar alguna experiencia, pues no sé, un viaje, algo, una experiencia que recomiendes hacer al menos alguna vez en la vida. Yo viaje de escalada hice uno muy chulo a Jordania, al Wadi Rum. Es una montaña chulísimas. O sea, la audiencia que busque Wadi Rum, escrito con W, y son unas montañas muy chulas y que se escalan muy fácilmente. O sea, tienen un grado de escalada fácil y es muy chulo. Además, es una experiencia porque duermes en el desierto, en jaimas y tal, en Jordania. Y aquí en España, no de escalada, pero de excursión, por ejemplo, mi excursión fetiche, la que yo recomiendo a todo el mundo, es la Senda de las Flores en Ordesa. Son 5 o 6 horas máximo. Es verdad que, a ver, yo la hago andando y sin cuerda ni nada. Es verdad que hay algún tramo que tiene clavijas y que a la gente, si tiene vértigo, pues igual tal. Pero tú vas a agarrar unas clavijas de medio metro que sobresalen de la pared y que es imposible caerte. O sea, te tendría que disparar un francotirador para que te cayeras ahí. Es una excursión, o sea, es una maravilla. Yo la primera vez que la hice, estábamos en Ordesa, la hice yo solo, madrugué, fútbol, la hice y llegué a mi casa, macho, que a mi mujer y a mis hijos, ¡jolín, qué maravilla he hecho! Hay que repetirla. Y yo la recomiendo a todos mis amigos, es una súper excursión. O sea, es una maravilla. Pues queda apuntada. Luego, ¿algún invitado que creas que podamos traer al podcast? A ver, sin duda a Javier Morillas. Sí. Javier Morillas es, el experto en desahucios. Yo le llamaba el verdugo de ocupas. Bueno, habrá desahuciado a cientos de ocupas. No solo ocupas, él desahucia desahucios por impago de rentas, etcétera. Y vamos, es sin ninguna duda al que yo invitaría a tu podcast. Sí, le tengo apuntado. Y por último, ¿dónde puede seguirte la gente? O sea, tienes un canal público, redes sociales, YouTube. Dejaremos los enlaces, pero bueno, sí. Mira, pues mi canal de YouTube y en mi blog, en el blog de la página Subastanomics, es ahí donde me pueden seguir. Luego tengo otras redes sociales, pero vamos, las uso sobre todo para compartir contenidos y luego Twitter, que lo utilizo, pero en Twitter es más como un foro público
comparto opiniones políticas, tal y cual. Sí. Si lo que te interesa son mis contenidos, yo me iría al blog y al canal de YouTube. Perfecto. Pues nada, Héctor, un placer tenerte aquí. Muchas gracias y a ver si te tengo de vuelta pronto por aquí. Encantado de haber estado en este podcast. La verdad es que he estado muy a gusto hablando contigo y espero que te crezca rápidamente la audiencia y que bueno, que se hayan entretenido también en tu audiencia escuchando nuestra entrevista. Seguro que sí. Pues un placer. Hasta Hablamos. luego. Hasta luego.